Bueno, pues buenos días a todos y a todas, ¿vale? Y lo que sí, bienvenidos a todos por lo que ha comentado Álvaro, un lunes que hay una gran participación, que hoy es 15 de mayo y hay muchas fiestas en la provincia. Entonces, algunos participantes no han podido asistir porque tienen día festivo, pero que comentaros que a todo el mundo que luego pueda abandonar la grabación se va a quedar todo colgado y si no, de alguna manera os la enviaremos, ¿vale? Entonces, en esta webinar lo que os vamos a informar es de los resultados de un estudio obtenido de una investigación sobre la incidencia y comorbilidad del uso patológico de las TIC y de los trastornos emocionales entre los adolescentes de la provincia de Málaga. Entonces, este estudio lo hemos realizado en el curso 21-22 con 18 institutos de la provincia de Málaga. Que algunos de los que habéis participado supongo que estaréis en la webinar que os habéis inscrito, porque sin la colaboración de ellos y el entusiasmo de los coordinadores que pusieron en la participación del proyecto Piensati no hubiera sido posible. El proyecto Piensati, en que unos minutos os va a contar nuestro director técnico y psicólogo de la asociación, ¿vale? Junto con el informe, ¿vale? Bueno, vuelvo a agradeceros también al Centro Provincial de Drogodependencia de la Diputación Provincial de Málaga en la organización de este webinar y en la amplia difusión que ha realizado. También a la Consejería de Salud y Consumo, ya que este estudio se realiza con la subvención de la Junta de Andalucía de la línea 3 de entidades privadas. Y muy especial, pues eso, a todos los institutos participantes, y luego también agradecerle a todos los protagonistas de nuestro estudio, a todo el alumnado que ha colaborado en su participación en el autoconocimiento de las consecuencias asociadas al patrón personal del uso de Internet y su realidad de uso. Porque luego, como nos comentaban algunos chavales en los talleres, el hacer la herramienta de Piensati, pues les ha servido para pensar y ver la realidad con respecto a su uso de Internet, ¿vale? Que quitándolo del estudio, lo principal también es que cada chico pues les ha hecho pensar y ver en qué punto está de su utilización de Internet. Entonces, el programa de esta actividad, como lo ha contado Álvaro un poco, vamos a tener también el honor de contar con María Ángeles García, que es psicóloga y es coordinadora del Centro Provincial, es coordinadora de prevención del Centro Provincial de Drogodependencias de Málaga. Que gran parte de los que estáis aquí, pues la conocéis, porque ya habéis tenido el placer de estar con ella en algunos talleres de formación. Y que ella va a hablarnos de la experiencia de colaboración entre la administración y nuestra asociación en el desarrollo de este estudio. Luego, como habéis visto en el programa, un compañero nuestro, Sebastián Moyano, no ha podido estar presente pues, por motivos profesionales, porque también le ha tocado ser miembro de un tribunal en el lugar de su trabajo, en el ayuntamiento de Algarrobo, donde es técnico de juventud. ¿Vale? Y ya si nos interesa que sepáis que os agradecemos toda vuestra participación. Luego ya detrás de María Ángeles pasará Juan Díaz, que es psicólogo y nuestro director técnico de la asociación, donde él ya nos va a informar y nos va a contar todo el estudio que hemos realizado en el curso pasado. Y María Ángeles, yo creo que ya sin más preámbulo, ni quiero cansar para entrar ya en lo que es lo principal, ¿vale? Muchas gracias a todos. Vale, gracias Maribel. ¿Me oís? Se te oye perfectamente. ¿Me oís, no? Vale, bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias a todos los participantes por el interés que ha suscitado el webinar y gracias a la asociación Adiados, con la que venimos trabajando desde hace ya algunos años, por su generosidad y por su implicación y por compartir todos estos datos del estudio que nos parece muy interesante, ¿no?
Yo creo que todos y todas los que trabajamos con menores desde el ámbito de la salud como del ámbito de la educación, somos de algún modo conscientes de los riesgos que está entrañando la realidad de cómo los menores, los niños, concretamente este estudio está dirigido hacia menores entre 14 y 18 años, pero de los riesgos que está suponiendo el modo como usan Internet en sus distintas variedades, ¿no? Creo que el objetivo de este webinar, que fue presentar los resultados de este estudio, se presentaron recientemente, hará 2 meses escasos, en unas jornadas autonómicas organizadas por la Consejería de Salud para todos los profesionales que trabajamos en el ámbito de las adicciones y de la salud mental. Y realmente, bueno, nos sorprendió gratamente el gran interés que suscitó el tema por la cantidad de participantes en el taller que organizamos y el interés del estudio, que bueno, ahora veréis vosotros los datos y habrá que reflexionar luego en el debate que sea posterior, pues tendremos que plantearnos si cómo están usando es realmente un problema, un riesgo o no, y si debemos de hacer algo desde los profesionales que trabajamos en la salud, en las adicciones y en la salud mental, ¿no? Y bueno, decir que este programa es fruto del trabajo y de la colaboración entre distintas instituciones, entidades, desde públicas y privadas. Desde los resultados corresponden al curso escolar 21-22, pero realmente Piensatic se viene desarrollando con anterioridad, desde 2019, a través de la financiación de las subvenciones de la Consejería de Salud y Consumo, y es un trabajo de colaboración y cooperación entre, en concreto, en el marco de la provincia de Málaga, la Delegación Territorial de Salud y Consumo, el Centro Provincial de Drogodependencias y la entidad Diados. Pero también no podía ser de otra manera porque con la colaboración de la Delegación de Educación, y agradecer a todos los profesionales del ámbito educativo que llevan colaborando y trabajando, y siempre el contexto en el que trabajamos es en el marco del programa Forma Joven, del programa de hábitos de vida saludable de educación, ¿no? Entonces, es importante porque este programa tiene ya en su momento, desde que se diseñan los programas de Creciendo en Salud y Forma Joven, con la Delegación de Salud y el CPD, establecemos unos protocolos y una manera de coordinar y de ofrecer la posibilidad de que desde los centros educativos de primaria y secundaria puedan contar con el apoyo de los profesionales de la red de adicciones, tanto de la red pública como privada. Pues este programa, Adiados, los resultados del programa y el estudio que ha desarrollado, pues son fruto de este trabajo colaborativo. También aprovecho para que el personal educativo pues, pueda tenerlo presente, porque en próximo curso escolar pues, puede solicitar también el apoyo, la participación, y ya a través de la delegación y CPD vemos, organizamos y coordinamos cómo atender estas demandas, ¿no? Yo animaros a participar en la línea de prevención a todos los profesionales de educación, en la línea de prevención del uso positivo de la tecnología, porque la realidad, y ahora lo veremos con lo que Juan nos va a contar, creo que algo tendríamos que plantearnos y deberíamos de tomar conciencia de cuál es la situación y la necesidad, entendemos que tenemos de prevenir cualquier posible uso adictivo en menores, así como la posibilidad de que puedan desarrollar una patología dual, ¿no? Y yo sin más le doy la palabra a Juan Díaz, que es el director técnico de la asociación. Muchos de los que estáis seguro participando lo conocéis, porque sabéis que además ha sido compañero nuestro hasta hace pocos años, hace 2 o 3 años, que era psicólogo de este centro, y bueno, tenemos el gusto de poder seguir trabajando juntos y de forma colaborativa.
Así que, Juan, pues espero que sea de interés lo que nos vas a contar y que sirva para sensibilizar también a todos los que trabajamos en el ámbito de la prevención, ¿vale? Porque creo que tenemos que plantearnos el poner la mirada en esto que es una realidad y bueno, y un problema, ¿vale? Bueno, pues gracias y nada, que nos sea de provecho. Hola, Se escucha perfecto, Juan. vale, pues muchas gracias a todos. ¿Se me escucha y se me ve? Está perfecto. Vale, pues entonces vamos a compartir pantalla de manera que podamos empezar con los resultados del estudio. No. Ahora se ve la página, la portada, ¿verdad? Del estudio. ¿Sí? ¿Álvaro? Yo todavía no veo nada. No. Creo que he hecho algo bien. Un momento. Creo que me tienes que dar para poder compartir pantalla, Álvaro. Vale, lo vino. Me dice que está inhabilitado para los... Vale, prueba. Voy. Ahora sí. Bien, ahora ya sí se ve, ¿verdad? Sí se ve. Sí, Va, sí. perfecto, muy bien. Bueno, pues permitirme que yo me aclare aquí enseguida. Estoy con vosotros. Vale. Perfecto. Pues buenos días a todas y a todos. Y buen lunes, buen inicio de semana. Y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar con nosotros y con nosotras. Muchas gracias por las palabras tan amables que ha tenido para mí mis compañeras, tanto María Ángeles como Maribel. Y efectivamente, como ya se han informado, ya se han presentado ellas, el objetivo central de esta webinar consiste en contaros los resultados que hemos encontrado en este estudio denominado oficialmente Incidencia y característica de la comorbilidad del uso problemático de Internet y los trastornos emocionales entre el alumnado de la ESO de la provincia de Málaga. Este estudio surge pues por la colaboración con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que nos dio una subvención para realizarlo y refleja la preocupación que cada vez vamos teniendo más y más profesionales, ya no solamente porque el uso de Internet, las TIC estén generando un uso que puede ser problemático, que puede ser adictivo, sino también porque las investigaciones y la bibliografía que hemos podido consultar, ese uso problemático en muchísimas ocasiones presenta una gran comorbilidad con otro problema, si es que es otro, y no es el mismo, no es el mismo en muchas ocasiones, que es lo que vamos a avanzar en el estudio, en la hipótesis, con el gran problema del incremento de los trastornos emocionales, sobre todo la ansiedad, la depresión, los intentos o los pensamientos autolíticos de nuestros adolescentes. Todo esto lo que queremos es haber estudiado en una realidad muy concreta, que son los alumnos, las alumnas y los alumnos de las enseñanzas secundarias obligatorias en nuestra provincia. Bueno, partimos de una situación de un uso de Internet muy elevado tras la pandemia. Un uso de Internet de las TIC por parte de los adolescentes que ya era elevado, pero que en las primeras investigaciones a ámbito nacional que se han realizado,
nos muestran que aún estamos más por encima de lo que estábamos antes. Para poder un poco poner digamos, en contexto los resultados más básicos que hemos encontrado, que tienen que ver con ese uso problemático, pues reflejaros como que las dos grandes encuestas realizadas después de la pandemia, una la del Plan Nacional sobre Drogas, en su serie de encuestas que muchos de vosotros conoceréis, el Estudes, ya apuntaba que el 23,5% de los estudiantes de 14 a 18 años tenían un uso compulsivo. Ya veremos lo que significa exactamente este uso compulsivo, pero básicamente lo que estamos hablando es un uso problemático, un uso que da problemas. El Plan Nacional encontraba que había aumentado 3 o 4 puntos después de la pandemia y encontraba que, al igual que pasaba antes, pero de una manera más agudizada, las alumnas tienen un uso problemático más elevado que los alumnos. Y en una proporción importante, lo encuentran el estudio. Es decir, veis que es el 28,8, casi 1 de cada 3 alumnas, y solo 1 cada 5 alumnos, un 18,4 los alumnos varones, que tienen un uso problemático. Otro estudio muy importante que se realizó en UNICEF también en el 2001, con un cuestionario un poquito diferente, un cuestionario español, el UPA, de uso problemático, encontraba aún unos datos más altos, es decir, que encontraba más de 1 de cada 3 chicos y chicas, un 36% de uso problemático en Internet, y también algo, aunque no tan agudizada la diferencia, en el sentido de que las niñas, las estudiantes de la ESO, tienen un uso problemático que para el estudio UNICEF llega a ser a un 38,4%. Es una cantidad, como veis, muy elevada. Nuestros datos están un poco, y eso, digamos, nos convence de su validez, están un poco aquí entre medias entre los datos, ahora veréis, del Estudios y de UNICEF, y básicamente pues estamos hablando de que entre 1 de cada 3 alumnas, 1 de cada 4 alumnos tienen un uso compulsivo problemático en Internet. En cuanto a los trastornos emocionales, también sabíamos que en general en España, incluso en el mundo, o por lo menos en la Unión Europea, que es donde más se ha estudiado, es preocupante. Un estudio muy amplio, multinacional, con 30.000 jóvenes, encontró que 1 de cada 4 jóvenes en todo el mundo experimenta síntomas de depresión y 1 de cada 5 de ansiedad. Se supone y se piensa que la dificultad de salud mental de los jóvenes durante la pandemia de COVID han llegado incluso a duplicarse. 2 de cada 10 adolescentes españoles de entre 10 y 19 años padecían problemas de salud mental ya en 2019. Y es el porcentaje más elevado de los 33 países europeos analizados por UNICEF. Es decir, dentro de un contexto mundial y europeo de deterioro de la salud mental de los adolescentes, encontramos que en España estamos incluso en una lamentable cabeza en la que vamos a encontrar resultados todavía peores. Y dentro del alumnado, dentro de los adolescentes, dentro de los niños y adolescentes, las chicas, las niñas, aún todavía tienen este problema en mayor grado. ¿Hasta qué punto Internet y los trastornos emocionales en los adolescencia están relacionados? Pues la investigación que hay a nivel internacional indican que están bastante relacionados. Casi todos los estudios que tenemos actualmente, y el nuestro también, lo que ocurre es que nos hablan de fotos fijas, es decir, de correlaciones, de covariaciones. Veremos cómo el uso problemático y adictivo de Internet tiene una relación directa con los problemas de depresión y de ansiedad. Es decir, muchas niñas y niños, pero sobre todo niñas, presentan ambos problemas. Nos es difícil saber qué fue antes, el huevo o la gallina, qué fue primero, si tenemos una vulnerabilidad psicológica en ciertos niños y niñas
que presentan problemas de ansiedad y depresión, y eso les conduce a un mayor uso y a un uso más problemático de las tecnologías como una forma disfuncional de afrontamiento, o lo que ocurre es que estos usos problemáticos, abusivos de las TIC, producen como consecuencia problemas emocionales. Para hacer esta investigación causa-efecto se necesitan estudios no solo correlacionales, sino estudios de cohortes longitudinales más complejos que se están realizando, y todavía no tenemos datos definitivos, pero más o menos nos estamos encontrando como lo que se esperaba, es decir, hay un feedback mutuo en el que la vulnerabilidad emocional aumenta la probabilidad de problemas con las tecnologías, del uso problemático, y al contrario, el uso problemático también aumenta los problemas emocionales. Nosotros entonces, por lo tanto, nos planteábamos comprobar esta situación y valorar cómo afecta a nuestros niños y niñas, a los niños y niñas de nuestra provincia, de manera que planteamos estudio. Este estudio, que realmente serían 3 mini estudios, es decir, un estudio de la incidencia y las características del uso problemático de Internet en el alumnado de la ESO, un estudio de la incidencia y las características de los trastornos emocionales en el alumnado de la ESO, y un estudio de la incidencia y las características de la comorbilidad y la posible patología dual que existe entre ambos trastornos. La metodología fue la recogida de datos de una amplia población de estudiantes o de alumnos del alumnado de la ESO en la provincia de Málaga desde el 8 de marzo hasta el 25 de junio del 2022, del año pasado. ¿Cómo se recogieron? Se recogieron en una plataforma online que denominada PiensaTIC, que ahora os diré 2 pinceladas más para no entretenernos mucho en qué consiste, pero significa que es una recogida lo que se llama oportunista. Es decir, no hay un estudio muestral previo, pero nos avala la fiabilidad, la representatividad de este estudio, el que hemos conseguido una grandísima muestra, una muestra de casi 4.000 estudiantes. Esos 4.000 estudiantes estudiaban en 18 centros de enseñanza secundarias pertenecientes a 11 municipios de la provincia de Málaga. Una vez más, pues, recoger el agradecimiento o reiterar el agradecimiento de la presidenta de la asociación, Maribel, porque, bueno, pues todo este estudio ha sido realizado gracias al entusiasmo y la colaboración de los docentes, de los coordinadores, de los orientadores, de todos esos centros que encontráis ahí: el Capellanía, Huerta Alta, Trallamar, Cerro del Viento, Los Montes, Campanilla, María Victoria Atencia, Camilo Josacela, Portada Alta, Universidad Laboral, Salvador Rueda, Rafael Pérez Estrada, Welling, Cristín Picasso, Las Dunas de las Chapas, Fernando de los Ríos y Sierra de Yeguas, y el Instituto Playamar. Como veis, de diferentes municipios de nuestra provincia, y por lo tanto, pues creemos que hemos conseguido, gracias a ellos, gracias a su colaboración, una buena representatividad. Esta representatividad se concreta en una muestra, como os decía, de 3.957 estudiantes, de los cuales 2.009 son alumnos, 2.009 son alumnas, 1.948 alumnos, prácticamente un 50% de cada, como veis, lo cual nos indica también una buena distribución de la muestra. Pertenecen a los 4 cursos de la ESO, y, como veis, pues también aproximadamente una cuarta parte de la muestra pertenece a cada curso, aunque hubo algo más entre los cursos de segundo y tercero. La recogida de datos se realizó a través de la plataforma piensatic.org, que es un programa, es una herramienta del programa central PiensaTIC
positivo que desarrolla la Asociación Aliados en los centros que lo desean de la provincia. Es una plataforma, es un programa, es una herramienta que forma parte de un programa que se basa en el cribado y la intervención breve y que en sí mismo ya tiene una función preventiva al intentar aumentar la consciencia del problema y la motivación para el cambio de los estudiantes que lo cumplimentan. Pero este cribado de intervención breve digital, que digamos es la intervención individual en el programa, en la plataforma, tiene de derivado lo que nosotros vamos a ver ahora, que es conocer muy en profundidad y en tiempo real qué está pasando, qué está ocurriendo con el uso de Internet de nuestros jóvenes. Ese conocimiento se produce a varios niveles. Podemos saber qué está pasando en una determinada clase, o podemos saber qué está pasando en un determinado centro. Y así se lo podemos saber a los centros con estudios específicos de qué ocurre en su centro, para que a su vez puedan diseñar de una mejor manera actuaciones preventivas de tipo universal, de tipo selectivo, de tipo indicado. Ese conocimiento de la realidad, como os digo, puede ser a un nivel local de cada centro, o puede ser con todos los datos que tenemos a un nivel provincial, que es el estudio que vamos a informar y que también nos puede servir, y es de lo que queremos vuestra opinión. Y esta actuación formativa, esta jornada, lo que pretende también es recopilar qué pensáis vosotras y vosotros que se hay que hacer en este tema. Bien, ¿cuáles son los datos? Bueno, los instrumentos de evaluación, hemos utilizado una serie de instrumentos de evaluación validados y con unas características psicométricas adecuadas, que podemos dividir entre instrumentos que miden el uso problemático de Internet, el uso compulsivo, que es la escala CIUS, la escala S-CIUS. Espera un momentito, perdón, estoy viendo que hay personas en la sala de espera. Quizás Álvaro... Sí, Juan, es que no te quería cortar, es que para compartir te he dado el control de anfitrión, entonces la sala de espera pasas a tener todo el control. Ah, vale, pues vamos a darles a no les Sí, supongo. admite a todo ahí, sí. Sí, entonces, disculpar un momento que tenemos aquí compañeros que quieren entrar. Entro en ver y admitir todo, ¿verdad? Exactamente. Pues ya está, creo. Uniendo. Y supongo que ya están todos uniéndose. Vale. Bueno, buenos días a los que estabais ahí. Disculpar que por un problemilla técnico os hemos hecho esperar un poquito más de la cuenta. Deciros que estamos explicando el estudio que se ha realizado sobre el uso problemático de Internet y los trastornos emocionales. Y bueno, llegáis a tiempo porque estaba todavía explicando la metodología del estudio. Decía que utilizamos 3 cuestionarios o 3 escalas que miden los usos problemáticos de Internet, entendido los usos problemáticos como se entienden dentro de la comunidad científica que investiga estos problemas, y que entiende que hay, por un lado, un uso problemático genérico relacionado con las pantallas, relacionado con todo lo que tiene que ver con estar enganchado a Internet y a las tecnologías, independientemente de lo que se esté realizando, y eso se mide por varios cuestionarios, pero uno de los más conocidos es el cuestionario CIUS, el cuestionario de uso compulsivo de Internet, que es el que utiliza el Plan Nacional de Drogas, y es un derivado que es el que utilizamos nosotros, una versión breve que condensa los 14 ítems que tiene el CIUS en 8, se llama Short CIUS, que es el que hemos utilizado en este estudio. También se dice que no solamente hay un uso problemático, compulsivo, genérico
de Internet, sino que podemos entender que hay usos verdaderamente adictivos. Estamos hablando de usos que cumplen los criterios de adicción tal como se marcan en el DSM-5 y la CIE-11. Como sabéis, el DSM-5 y la CIE-11, que son los grandes catálogos de los problemas de salud mental, pues solamente reconocen por ahora la adicción a los videojuegos, lo que se llama el gaming disorder, como problemas reales de salud mental. Pero bueno, hasta hace muy pocos años no se reconocía ese ni siquiera, y no se reconocían ni siquiera las adicciones conductuales. Actualmente se han incluido esas dos adicciones conductuales, el videojuegos y el juego de apuestas. No se reconoce aún en el DSM la adicción a las redes sociales, pero cada vez hay más autores, más investigadores que indican que las redes sociales pueden ser tan adictivas como los videojuegos, sino más. Nosotros hemos hecho, por tanto, un cuestionario que es una adaptación de este cuestionario del IGDS-9, que sería un cuestionario paralelo en el que preguntaríamos los mismos indicadores que se utilizan en el DSM-5 para valorar la adicción a los videojuegos, valorar la posible adicción a las redes sociales. Y como otros autores, lo que nos encontramos es que efectivamente, sobre todo entre las chicas, entre las niñas, pudiéramos tener una adicción que estaría incluso más extendida que la adicción a los videojuegos, y sobre todo lo que más nos preocupa es que tendría una relación más directa que los videojuegos con los problemas emocionales como la depresión. Como os decía, pues valoramos también dos problemas emocionales fundamentales, que son la depresión y la ansiedad generalizada, aunque también hemos utilizado ciertos índices para valorar la frecuencia y la duración y la calidad del sueño, y algunas otras indicadores que nos pueden ser complementarios para entender este problema. En cuanto a cuestionarios de depresión, utilizamos una escala de cribado muy generalizada y muy extendida, que es el PHQ-9, que con 9 ítems valora la existencia o el riesgo de problemas de depresión, dividiéndolo en grave, moderado o leve, y que tiene una altísima correlación con otros sistemas de diagnóstico de depresión basado en los indicadores del DSM-5. Y para la ansiedad utilizamos el cuestionario GAD-7, que también a su vez tiene una alta fiabilidad. Bien, ¿cuáles son los resultados? Pues lo primero que podemos ver es que algo que ya nos esperábamos porque veíamos, es decir, la implicación que tienen los adolescentes de la ESO, de Málaga, en el uso genérico de Internet, como os decía, estar enganchados a las pantallas, enganchados al móvil, porque es su pantalla fundamental, es muy elevado. Esto no era algo esperado, y cualquiera que tenga ojos o que tenga adolescentes cerca ya lo podía imaginar. Es decir, la gran mayoría, tanto de chicas como chicos, se conectan prácticamente todos los días. Un poquito más las niñas en horas, es decir, en frecuencia. Como veis aquí, la gran mayoría, prácticamente el 82% de las chicas, el 80% de los chicos se conectan casi todos los días, de 5 o 7 días a la semana. Y bueno, pues prácticamente los demás se conectan varios días a la semana. Esto sería un uso moderado. ¿Cuántas horas se conectan? Pues porque este va a ser una de las claves para hablar del uso problemático. Entendemos que antes del uso problemático, para entender el uso problemático, primero hay que entender el uso abusivo. La mayoría, no todo, ahora veremos alguna excepción, del uso problemático tiene que ver con un uso muy extensivo y una gran implicación en el uso de estas tecnologías. Esto nos señala que, como veis, hay un 16% y un 13%, un 16% de chicas, un 13% de chicos que están más de 8 horas al día. Más de 8 horas al día son muchas horas, es una buena parte del día, teniendo en cuenta que otro porcentaje importante están más de 5. En cuanto a qué hacen en esas horas que están en Internet, pues una buena parte de su tiempo de las niñas
es estar en las redes sociales. Como veis, prácticamente estábamos hablando antes del 80% de... Estamos hablando del 82% de uso genérico, y las redes sociales para las niñas es un 80%, para los niños un poco menos, baja ya cuando estamos hablando de redes sociales, empezamos a ver ya una de las cuestiones pues bastante conocidas respecto al uso problemático de Internet. Es que en las redes sociales las niñas están más a menudo y algo más de tiempo. También los chicos mayores están más a menudo, pero no mucho más de tiempo. Es decir, parece que el uso abusivo en cuanto a horas se mantiene en aquellos que lo mantienen desde el principio. A diferencia de las redes sociales, los videojuegos, pues es conocido que son los chicos los que están bastante más tiempo. Tenemos entonces que mientras que solo un 5% de chicas están casi todos los días juegan a videojuegos, hay 1 de cada 3 chicos prácticamente casi todos los días juega a videojuegos. Y además las chicas que juegan a videojuegos están solo un 7%, están más de 8 horas, mientras que los chicos que juegan están más de 8 horas. Más de 8 horas al día jugando a videojuegos. Ahora veremos qué significa uso compulsivo, qué significa uso adictivo, pero bueno, evidentemente es obvio que más de 8 horas al día en redes sociales, más de 8 horas al día en videojuegos, solo por lo que no se hace, no solo por lo que se hace, ya implica un uso que es seguro que es problemático. También hemos preguntado por 2 utilizaciones de Internet que pueden ser seriamente problemáticas, aunque su frecuencia de uso, su incidencia numérica es menor. Uno son las apuestas online, que son tan problemáticas como que es la adicción conductual más reconocida y primeramente reconocida en los catálogos de salud mental, y que, bueno, es, digamos, el uso problemático que menos incidencia tiene. Como veis, estamos hablando pues solamente de aproximadamente un 10 o un 11% de niñas y niños, un poquito más de niños que de niñas, lo han hecho a lo largo del año, pero es difícil, afortunadamente, que todavía tengamos un uso adictivo ahí, pero sí tenemos el germen de una adicción que es una de las más graves que se pueden dar y que pueden llevar a serios problemas. Es decir, aproximadamente 1 de cada 10 adolescentes, estudiantes de la ESO han hecho apuestas online. Entender que eso significa saltar muchas líneas rojas desde que esos juegos son solamente para mayores de 18 años hasta que hay que manejar dinero para participar. Otro uso problemático más controvertido, pero también muy interesante porque también pudiera ser el inicio de una adicción conductual como es la adicción al sexo, y sobre todo, aunque no se llegue ahí, pues porque el uso de pornografía, el abuso de pornografía, de cierta pornografía, puede estar influyendo a nuestros niños y niñas, sobre todo a nuestros niños. Como veis aquí, una gran diferencia entre la utilización de pornografía entre niñas y niños. Prácticamente solamente un 15% de niñas ven pornografía alguna vez en el año, pero prácticamente solamente un 5% le ven semanalmente más, mientras que 1 de cada 3 niños los ven varios días por semana. Eso en el grupo total. Si vemos a nivel de cursos, vemos cómo se duplica en tercero y cuarto de ESO, con lo cual entendríamos que entre los niños de tercero y cuarto de ESO, un porcentaje muy importante, casi 1 de cada 3 niños o cada 4, ve pornografía prácticamente todos los días. Bien. Como os decía, hasta aquí estamos hablando de usos problemáticos en el sentido más genérico de la palabra, de un abuso horario
de una implicación a todas luces muy elevada en días y horas que es evidente que les está produciendo problemas, aunque solo sea, como os decía antes, en lo que no están haciendo. Pero además lo que están haciendo posiblemente, y en muchos casos estamos encontrados que le causa problemas. Para valorar eso, como os decía, hablamos de uso problemático genérico a las pantallas y, bueno, pues en este estudio esto lo hacemos más o menos equivalente a lo que se denomina uso compulsivo de Internet. Ese uso compulsivo que se valora, como os decía, con una escala derivada de la escala CIUS, es una escala Likert de 5 puntos, y tiene una serie de preguntas o síntomas que ahora vamos a ver. Bueno, los podemos ver ya para que hagáis una idea de qué estamos hablando. El CIUS tiene una serie, el Short CIUS, que prácticamente refleja todos los ítems del CIUS, tiene una serie de síntomas que yo quería poneroslo para que pudierais haceros una idea qué es lo que hablamos cuando estamos hablando de uso compulsivo. Pero disculpad que tenemos que dar entrada a otros compañeros que quieren entrar. Vale, creo que ya está. Y si ya están ahí, bienvenidas y bienvenidos. Estamos hablando de las cuestiones que plantea el CIUS, que realmente serían los síntomas que podemos tener en la cabeza cuando pensamos que es un uso compulsivo. Uno de ellos es con qué frecuencia te ha resultado difícil dejar de usar Internet cuando estabas conectado. ¿Con qué frecuencia prefieres conectarte a Internet en vez de pasar el tiempo con otros? ¿Con qué frecuencia duermes menos por estar conectado a Internet? ¿Con qué frecuencia estás deseando conectarte a Internet? ¿Con qué frecuencia has intentado pasar menos tiempo conectado a Internet y no lo has conseguido? ¿Con qué frecuencia descuidas tus obligaciones porque prefieres conectarte a Internet? ¿Con qué frecuencia te conectas a Internet cuando estás de bajón? ¿Y con qué frecuencia te sientes inquieto, frustrado o irritado si no puedes usar Internet? Los que muchos de vosotras y vosotros estáis trabajando ya de hace tiempo con dependencias, podéis ver claramente cómo en estos síntomas estamos recogiendo los síntomas que se presentan en la gran mayoría de las adicciones. Hablamos de síndrome de abstinencia, hablamos de tolerancia, hablamos de falta de control, de pérdida de control, y hablamos de conflictos y consecuencias negativas. Y hablamos sobre todo de uno de los síntomas, como veis, más extendido de afrontamiento de las emociones negativas, es decir, de efecto psicoactivo cuando se utiliza Internet igual que se utilizan otras drogas. Es decir, con qué frecuencia te conectas a Internet cuando estás bajón, nos habla de que o se obtienen un efecto emocional al participar en Internet y que les sirve para afrontar esas emociones negativas. Bueno, pues teniendo un poco esta idea de qué consiste el CIUS y qué consiste entonces, por tanto, tener una puntuación alta para hablar de uso compulsivo, un momentito, porque ahí. Lo que tenemos, por tanto, es que en la provincia de Málaga encontramos que ese uso compulsivo global del alumnado es un 28,6%. Es decir, prácticamente uno de cada tres alumnas y alumnos, cada 3 adolescentes de la ESO, puntúa suficientemente alto en todos esos síntomas que os he comentado para considerar que tiene un uso compulsivo. Pero, además, si lo dividimos por género o por sexo, nos encontramos con que en las niñas todavía es mucho más alto. Es más de 1 de cada 3 niñas que tiene un uso compulsivo. Esto es muy elevado y ahora veremos
¿Por qué? Entre otras cosas, no solamente por lo que estaba hablando antes, que eso significa una altísima dedicación y por lo tanto dejar otras cosas, sino que además veremos cómo el uso compulsivo, el uso problemático, tiene una relación muy directa con los trastornos emocionales. En los niños sería algo menor. Como veis, estamos hablando de más de 1 de cada 3 niñas, aproximadamente algo más de cada 5 niños tienen un uso compulsivo. Algo interesante, y es que por lo menos vuestro estudio no refleja una gran diferencia entre los cursos de tercero y cuarto y primero y segundo. Es decir, esto subrayaría todavía más la importancia del problema, porque, digamos, no es que vayan a peor, sino que desde ya, primero y segundo, prácticamente tenemos estos resultados problemáticos. También deciros que nuestros resultados, que son algo peores, usando un cuestionario muy similar que el estudio del Plan Nacional, lo estamos haciendo en una población menor. Es decir, el estudio es entre estudiantes de 14 y 18 años, mientras que nosotros estamos hablando de la ESO, que como sabéis es aproximadamente entre 12 y 16 años. Esto señala algo tremendo, y es que los problemas de uso compulsivo de Internet son peores en las niñas y en los más pequeños. Bien, pasando un poquito algunas. Además del uso compulsivo problemático genérico, como os decía, pues podemos hablar de que hay aplicaciones que producen un uso adictivo. Como os contaba, un uso adictivo en el que ya no solamente hablamos de problemas, sino hablamos estrictamente de una serie de indicadores que marca el DSM para hablar de un trastorno mental. En esta línea nos encontramos con un 5% de los alumnos y un 1,6% de las alumnas muestran suficiente criterio de uso adictivo de los videojuegos. Pero cuando aplicamos este mismo baremo, los mismos síntomas y el cuestionario, en vez de preguntar por videojuegos, pregunta por redes sociales, nos encontramos que hasta un 12% de las alumnas y un 5% aproximadamente de los alumnos tienen un uso adictivo de las redes sociales, un uso que va más allá del uso problemático o compulsivo, sino que es un uso que podríamos catalogarlo de trastorno. Bien, como os decía, también les preguntamos por sus trastornos emocionales. Quizá yo pensaba poner un subtítulo a lo que se estaba hablando, que están muchas horas y muchos días era lo conocido, que esas horas producen un uso compulsivo, problemático y quizá adictivo, era lo esperado, pero lo que quizás a mí, a nosotros, quizás porque también esta era la primera vez que hacíamos un estudio de esto, lo que más preocupante hemos encontrado es que independientemente de su uso o del grado de uso de Internet, nuestras niñas y niños de la ESO tienen una situación emocional que creemos preocupante, especialmente las niñas. Es decir, el 15% de las niñas tienen, según el cuestionario, el PHQ-9, ya os digo, un cuestionario bastante avalado por la investigación, un 15%, nada menos, es decir, aproximadamente 1 de cada 6 niñas tiene síntomas de depresión grave. Esto independientemente de cómo se uso problemático, su uso de Internet. Luego veremos que los que tienen uso problemático de Internet todavía es peor. Pero incluso además un 37% más, es decir, entre la mitad de las niñas tienen unos síntomas de depresión moderada grave. En el caso de los niños es bastante menor. En el caso de los niños, solo un 3% presenta riesgos, síntomas de depresión grave, y otro 17%, es decir, solo entre comillas, comparado con las niñas, aproximadamente 1 de cada 5 niños tendrían síntomas de depresión moderada o grave, mientras que entre las niñas serían la mitad. Interesante ver, aunque no hay una gran diferencia, pero que en todo caso, si comparamos los cursos inferiores con los cursos superiores, en los cursos inferiores hay algo más de depresión entre la grave y la moderada, un 35 sobre un
36, prácticamente estaríamos igual, un poquito menos. En el caso de la ansiedad vemos un cuadro muy similar. Muy similar, prácticamente la mitad de las niñas tienen síntomas de ansiedad grave y los niños bastante menos. Hemos también querido saber hasta qué punto nuestras niñas y niños tienen pensamientos que tienen que ver con posibles conductas autolíticas. La pregunta concreta es el ítem 9 de la escala PH9 y que pregunta: ¿con qué frecuencia has tenido pensamientos de que estarías mejor muerto o muerta o de quererte hacer daño de algún modo? Y nos encontramos con que el 12% de las niñas, más de una de cada 10, dice que esos pensamientos los tiene casi todos los días. A mí cuando encontré este dato, la verdad es que me hizo pensar mucho en qué situación estamos y además porque, como veréis, si además lo cruzamos con uso problemático, esto aumenta bastante. En el caso de los niños, bueno, pues como digamos era esperable en función también de la mayor incidencia de sus síntomas depresivos, solamente sería un 4%. Pero, como os decía, a destacar que en el caso de las niñas, entre el 12% lo tiene casi todos los días y el 8% más de la mitad de los días. No hay grandes diferencias entre los de los cursos inferiores y los cursos superiores en este tema. O en todo caso, como veis, también preocupante, un poquito más en los cursos inferiores, un 9%, mientras que los cursos superiores sería un 7%. Es decir, que entre más de la mitad y casi todos estaríamos hablando de un 16% contra un 12% de los cursos superiores. Tenemos, como veis, una situación en la que en general lo que nos está pintando es que el caso de los niños más pequeños de primero y segundo ESO, tanto en uso problemático como en trastornos emocionales, su situación no es mejor que la de los mayores, sino incluso peor. Todo esto, de estos trastornos emocionales, he seleccionado algunos resultados, pero sí quería presentaros con que las horas de sueño en general, ya os digo que aquí es la población en general, sin tener en cuenta su uso de Internet, están durmiendo muy poco. Esto es algo también observable y que nos dicen todos los educadores con los que hemos trabajado. Como veis, 7 horas o más, todos sabemos que en el caso de los adolescentes se les recomienda 8 más, pues 7 horas o más solo duermen la mitad de los niños y solo un tercio de las niñas. Es decir, el resto duermen mucho menos de 7 horas. Incluso tenemos pues casi una de 5 niñas que duerme menos de 6 horas. Aquí sí que en los alumnos mayores todavía este problema se ve más gravemente y encontramos con que, sin tener en cuenta el género, solo un 37% duerme 7 horas o más. Si tuviéramos en cuenta el género, ya las niñas que duermen 7 horas o más en tercero y cuarto de ESO serían una pequeña minoría. Bueno, hemos visto entonces la situación que tienen nuestros escolares de la ESO en el uso de Internet. Hemos visto qué situación tienen, dos pinceladas en los dos trastornos emocionales más comunes, que son ansiedad y depresión, y el sueño, que es un indicador, es por sí un trastorno en sí mismo, pero además es un grandísimo indicador y que está muy correlacionado, como saben los profesionales de salud mental, con la ansiedad y con la depresión. La situación no es buena, pero ¿cómo se cruzan? ¿Cómo influye uno en otro? Eso es lo que vamos a intentar ver ahora en esta siguiente parte del estudio. ¿Qué tenemos? Pues tenemos que aquí en el gráfico, para que lo entendáis, tenemos estas dos barras. La barra de arriba son las chicas que usan Internet de una forma de bajo riesgo. Prácticamente son, bueno, algo menos de la mitad.
esas chicas que usan Internet y que no muestran indicadores de uso problemático compulsivo, pues entre ellas solo hay un 8% de niñas que tienen síntomas graves de depresión. Cuando miramos la incidencia de síntomas de depresión en aquellas niñas que presentan un uso compulsivo, recordaros que eran más de una de cada 3, la probabilidad de que tengan una depresión grave se multiplica por más de 3, sube a 28%. Es decir, mientras que las niñas que tienen un bajo riesgo de uso de Internet, tienen una de cada 3 tienen depresión moderada o grave, en el caso de las niñas que tienen uso compulsivo, estamos hablando de que la gran mayoría presentan síntomas de depresión. Una de cada 3 síntomas de depresión grave y casi la mitad síntomas de depresión moderada. Es decir, tenemos una relación intensa entre uso compulsivo y depresión. En caso de los niños, existe también, como ves, esa relación, lo que pasa que evidentemente partimos como de una incidencia de la depresión mucho más baja entre niños y niñas. Por lo tanto, con aquellos niños que tienen bajo riesgo de Internet, encontramos con que una pequeñísima minoría tienen riesgo de depresión grave, prácticamente un 1% o un 2%. Mientras que lo que tiene uso compulsivo sube a un 10%. Menos que las niñas, pero la incidencia del uso problemático, del uso compulsivo de Internet, como veis, existe y multiplica también mucho la probabilidad de que los niños que hacen un uso compulsivo tengan síntomas de depresión. Hemos realizado, para dar más valor a nuestro estudio, un análisis de significatividad mediante una ANOVA entre la situación de uso de Internet y la puntuación del PHQ-9, que como sabéis, os he contado antes, es el cuestionario que mide depresión. Y como veis, es una relación significativa, al menos del 0,01%, y con un tamaño del efecto, los que pues, sabéis, recordáis un poco de la estadística, el tamaño de efecto de Cohen, elevado. Es decir, podemos decir claramente en que están correlacionadas de una manera muy alta, una correlación de Pearson de 0,44 para las chicas y de 0,42 para los chicos entre el uso compulsivo y la depresión. Cuando utilizamos como indicador el uso adictivo de las redes sociales, que en concreto nos encontramos con una situación muy similar, si no peor todavía. Es decir, mientras que, digamos, el tener uso compulsivo de Internet multiplicaba por 3 la posibilidad de que se tuviera depresión grave, el tener uso adictivo de las redes sociales multiplica por 4 la posibilidad de tener depresión grave. Y hasta un 40% de las niñas que tienen un uso adictivo de redes sociales tienen depresión grave. Y si incluimos la depresión moderada, estamos hablando ya de la grandísima, prácticamente todas, un 87% de las niñas con uso adictivo de redes sociales tienen depresión moderada o grave. Lo que indica esto es... entre los niños nos ocurre lo mismo, como pasaba con el uso compulsivo, parten de una situación mucho más ventajosa en cuanto a la incidencia de la depresión, pero también multiplica casi por 10 la probabilidad de que si tienen un uso adictivo de redes sociales tengan depresión grave. Una vez más, al aplicar el ANOVA y comprobar la significatividad de estos datos, nos encontramos una significatividad en niñas muy elevada, con un tamaño del efecto muy alto, y en niños pues también, aunque un poco menor. Una vez más tenemos una correlación de 0,42 para la niña, que es una correlación de Pearson, como sabéis, muy alta. El uso de videojuegos, el uso adictivo de videojuegos también nos indica una correlación con depresión, pero son unas correlaciones más bajas. Es decir, el uso adictivo de videojuegos en los niños y en las niñas
aumenta las probabilidades de tener depresión, pero de una manera menos importante que las redes sociales, con unos indicadores de correlación de Pearson menores y con unos indicadores tamaño de efecto también menores. Y respecto a la ideación autolítica, que ya hemos visto antes como algo bastante preocupante, pues encontramos también cómo el uso compulsivo multiplica incluso por 3 SH. Perdón. Sí, nada, no te preocupes. Incluso Perdón. con niñas encontramos que el uso compulsivo multiplica por 3 la probabilidad de que a esas niñas tengan el pensamiento de que estarían mejor muertos o de quererse hacer daño, de que estarían mejor muertos, de quererse hacer daño, casi todos los días. 1 de cada 5 niñas con uso compulsivo lo tiene casi todos los días. En los niños nos encontramos el mismo fenómeno, como siempre, partiendo de una línea base menor, pero la incidencia, digamos, la relación, la influencia de tener uso compulsivo sobre pensamientos de tipo autolítico también es alta y también es significativa. Cuando lo que miramos es el uso de las redes sociales, pues nos encontramos con que de una manera similar, un poco mayor, fijaros que el uso compulsivo nos llega a que un 33% de las niñas que tienen uso compulsivo tienen ese tipo de pensamientos más de la mitad de los días o casi todos los días, y cuando lo valoramos con los que usan redes sociales, el uso adictivo de redes sociales nos eleva esta cantidad de niñas que tienen pensamientos autolíticos más de la mitad o casi todos los días a un 41%, a casi la mitad. Es interesante porque los niños, aunque parten de una línea base menor, el efecto se nota igual o más claro. Es decir, fijaros que los niños de bajo riesgo de uso de redes sociales, solo un 6% tiene pensamiento de este tipo más de la mitad de los días, y pasan a ser un 36%, 6 veces más, cuando tienen uso adictivo de redes sociales. Bueno, como vamos más de tiempo, solamente os enseño los gráficos cuando lo miro con ansiedad, y como veis están en la misma dirección que con la depresión. Es decir, existe una influencia clara entre el uso compulsivo, el uso de redes sociales y algo menos el uso de videojuegos. En la niña está un poco, digamos, este gráfico desenfocado porque hay muy pocas niñas que tengan uso de videojuegos, pero el caso es que os lo he pasado más rápido para ir avanzando, pero en la ansiedad, las puntuaciones de ansiedad nos indican lo mismo que la depresión. De hecho, hay una gran comorbilidad, como era de esperar, entre ansiedad y depresión, y la mayoría de los niños y las niñas que presentan problemas de depresión también los problemas de ansiedad, y de la misma manera los problemas de ansiedad están relacionados con el uso compulsivo y con el uso adictivo. ¿Y con el sueño? Pues, bueno, el sueño está muy influido por una de las características del uso. Una de las características del uso de Internet entre los adolescentes, y es que se conectan muchísimo a partir de medianoche. Esto es algo importante y quizás debería ser la primera, en teoría, la primera actuación preventiva. Transmitir a los padres, apoyarlos para que cambien algunos hábitos de sus hijos. Y entre ellos, el más fundamental, que se conectan a partir de medianoche. Como veis, la conexión a medianoche, si la vemos respecto a los cursos, prácticamente en tercero y cuarto es casi la norma. El 25%, 1 de cada 4 niños y niñas se conectan a partir de la medianoche. Si es niña, con muchas más posibilidades. Conectarse a partir de la medianoche y levantarse luego para ir al cole, pues evidentemente te deja muy pocas horas de sueño. Y eso se tiene que ver y se ve con el uso compulsivo. Como veis, mientras que casi la mitad de las niñas
con uso de bajo riesgo duerme 7 horas o más, eso se reduce muchísimo a las niñas que tienen uso compulsivo. Las niñas que tienen uso compulsivo prácticamente duermen, un 40% de ellas duermen menos de 6 horas. En cuanto a los niños, la situación sería, como veis, muy similar. Es decir, el uso compulsivo de Internet implica dormir muy poco. Como veis, vamos configurando una situación en la que el uso compulsivo de Internet, y más concretamente el uso adictivo de redes sociales, pero el uso compulsivo en sí ya es suficiente, implica una mayor depresión, una mayor ansiedad, una mayor incidencia de ideas autolíticas y muy pocas horas de sueño, que no solamente, y esto fue interesante, también es un resultado que nos pareció muy interesante y grave, es que cuando aquellas niñas y niños que tienen uso compulsivo, y lo comparamos con bajo riesgo, no ya en el número de horas, sino en los problemas clásicos del sueño, como que te cuesta dormirte cuando quieres dormirte, que te despiertas una vez que estás dormido o que tienes pesadillas, nos encontramos con que el uso compulsivo de Internet está asociado no solamente a dormir mucho menos, porque además muy probablemente te conectas a partir de medianoche, sino que a problemas de sueño, es decir, un sueño, una cantidad de sueño muy pequeña y de muy baja calidad. Como veis, todos los problemas aumentan, sobre todo el costar dormirte cuando ya quieres dormirte o despertarte por la noche, entre el uso compulsivo y el bajo riesgo. Pero algo interesante también las pesadillas. Como no podía ser de otra manera, cuando les preguntamos si han tenido problemas para mantenerse despierta o despierto mientras estaban en el colegio, haciendo deberes, hablando con amigos, digamos, en un nivel de activación necesaria en el día a día, al día siguiente, nos encontramos que en el caso de aquellas niñas que tienen uso compulsivo, la gran mayoría, más del 60%, tienen ese tipo de problemas para mantenerse despierto varias veces por semana, y una de cada tres o más veces por semana. Si tenemos que el colegio son 5 días por semana, prácticamente todos los días tienen problemas para mantenerse despierto, para poder estar atentos, para poder hacer su vida normal. En el caso de los niños encontramos, como siempre, con una base menor, pero que la influencia está a igual y se multiplica por más de 3 entre lo de bajo riesgo y uso compulsivo, igual que entre las niñas. Una vez más, el análisis estadístico y el tamaño del análisis estadístico es significativo, la probabilidad es menos de 0,01 y el tamaño del efecto es elevado. Bien, ante toda esta situación pues preocupante, hemos intentado ver algo positivo. Y ese algo positivo es valorar hasta qué punto nuestras niñas y niños quieren cambiar. Son conscientes de que tienen este problema. Para ello les preguntamos algo que tiene que ver con el cambio. Y es lo que se llama la percepción normativa. Hasta qué punto ellos piensan que su uso de Internet es igual o menor o mayor que el de otros chicos de su edad. Y nos encontramos con que aquí no hay mucha gran diferencia entre bajo riesgo y uso compulsivo. Es decir, prácticamente la mayoría piensa que su uso de Internet es igual a casi todos o a la mitad. Curiosamente, los que tienen uso compulsivo están más convencidos de que ellos lo que hacen, lo hace todo el mundo. Y esto es muy importante, tanto en niñas como en niños, ¿veis? Esto es importante, es decir, las niñas con uso compulsivo, la mayoría de las niñas con uso compulsivo piensan que lo que ellas están haciendo lo hacen casi todos o más de la mitad de sus compañeras, sus compañeros. Esto, como hemos visto antes, no es verdad. Son muchas las que tienen uso compulsivo, pero no pasarían, no llegarían ni de lejos a la mitad.
Esto es importante y esta falla, este fallo en valorar la normatividad de su conducta sería algo que deberíamos trabajar y quizás los profesionales deberíamos empezar a valorar cuando vayamos a trabajar con los niños y las niñas esta idea transmitida de que todos los niños y todas las niñas están muy enganchados. No, hay muchos lamentablemente enganchados, pero no son todos y no son ni siquiera la mayoría. Romper esta idea podría ser algo importante para aumentar su motivación para el cambio. Si en cambio son muy conscientes de que su uso de Internet ha influido en sus notas. Aquí veis los de bajo riesgo, aquí veis las de bajo riesgo, la primera, aquí la de los niños, es muy similar como veis el gráfico, y aquí las que tienen uso compulsivo. La mitad de las que tienen uso compulsivo, de las niñas, y prácticamente la mitad de los niños, son conscientes de que puede que sí, o seguro que sí, su uso de Internet está influyendo en sus notas negativamente. Esto es algo importante y que también habría que trabajar. Bueno, y en conjunto, ¿cómo afecta esto a su motivación para el cambio? Bueno, pues algunos de vosotros conoceréis el modelo de los estadios del cambio, en el que plantea que hay una serie de posibles estadios o de situaciones ante la posibilidad de cambiar. Lo que se llama la precontemplación, no me planteo cambiar; la contemplación, a veces pienso cambiar; he decidido cambiar, que sería la preparación; la acción, estoy intentando cambiar; lo mismo, hace tiempo que cambié y estoy bien, o cambié pero volví, que sería la recaída. ¿Qué nos encontramos? Esta es, digamos, la situación global de todos, de los que tienen problemas con Internet y de los que no tienen. Y en general lo que nos encontramos es que el no me lo planteo, que era un poco la hipótesis de muchos profesionales con los que hemos hablado, y quizás nosotros también al principio cuando empezamos a trabajar en los talleres con los chicos, el menos de la mitad. El menos de la mitad. Es decir, menos de la mitad no se plantean cambiar, más de la mitad o se lo plantean a veces, o han cambiado, o incluso han recaído. Además, cuando comparamos los que tienen un uso de bajo riesgo con un uso compulsivo, encontramos algo interesante y esperanzador. Y es que aquellos que tienen un uso compulsivo tienen más posibilidades de estarse planteando que quieren cambiar, de estar intentando cambiar, o de haber decidido cambiar. Es decir, los que tienen un uso compulsivo tienen mayor percepción de que tienen problemas, no son ciegos, no son inconscientes de los problemas, sino que están en muchas ocasiones pensándoselo o intentando cambiar, pero también esto nos da, esta pregunta de los estadios del cambio nos da un dato que es muy potente y que nos indica que estamos realmente enfrentándonos a una adicción. Es decir, de aquellos que tienen un uso compulsivo, hay un 10% que son recaídas. Es decir, niños y niñas que han intentado cambiar, pero que han vuelto otra vez a recaer. Esto, como sabéis, es muy propio de las adicciones. ¿Qué estamos hablando? Pues que los niños y niñas no son inconscientes de los problemas del uso de Internet y que de que aquellos que tienen problemas todavía son menos inconscientes. Es decir, estamos hablando de una ventana, de una oportunidad para trabajar con ellas y ellos y revertir esta situación que el estudio nos ha presentado. Conclusiones generales. La conexión a la red forma parte de la vida cotidiana de los adolescentes de la provincia y hacen un uso generalizado de redes sociales, videojuegos y otras aplicaciones. En muchos casos se implican de forma intensiva, lo que produce una interferencia grave en el día a día y en su desarrollo personal. Aproximadamente un tercio del alumnado de la ESO muestra un uso problemático de Internet, conectándose a la red de forma compulsiva o adictiva, refiriendo consecuencias perjudiciales en su bienestar personal, sus relaciones familiares y su rendimiento académico. La mitad de las alumnas y la mitad parte de los alumnos muestran síntomas de depresión moderada o grave. Un tercio de ellos y 1
de cada 4 de ellos duerme menos de 6 horas al día y tiene problemas para iniciar o mantener el sueño. El uso compulsivo de Internet se encuentra fuertemente asociado a síntomas de depresión y una mayor frecuencia de ideación autolítica. El uso adictivo de las redes sociales está fuertemente asociado a síntomas de depresión y a una mayor frecuencia de ideación autolítica. El uso de videojuegos está asociado con menor efecto a síntomas de depresión y no a ideas autolíticas. El uso compulsivo genérico de situación está asociado a síntomas de ansiedad generalizada entre los estudiantes de ambos géneros. El uso adictivo de las redes sociales está asociado a síntomas de ansiedad generalizada. El uso adictivo de videojuegos también, pero en menor grado. El uso compulsivo genérico de Internet y el uso adictivo de redes sociales está asociado a una gran duración del sueño, está asociado a una duración del sueño significativamente menor y de una peor calidad. La mayor parte del alumnado de la ESO de la provincia se muestran abiertos a la posibilidad de cambiar su forma de usar Internet. La cuarta parte de los estudiantes refiere estar intentando cambiar o haber hecho intentos de cambio con anterioridad. Por tanto, la importante incidencia del uso problemático de las TIC entre el alumnado de la provincia de Málaga se encuentra claramente asociada a la elevada prevalencia de trastornos de ansiedad, depresión y sueño que muestran los estudiantes con este tipo de uso, especialmente, aunque no exclusivamente, en lo que se refiere a las alumnas con un uso intensivo de las redes sociales. Estas son las conclusiones de nuestro estudio, que no hacen más que sumarnos a las conclusiones de 2 grandes trabajos que se han realizado en este tema. Uno es el realizado por la Sociedad de Patología Dual, que llega como conclusiones que las realidades clínicas, que en el caso de las adicciones comportamentales, la asociación a otros trastornos mentales suele ser la norma y no la excepción. Es decir, estamos ante una patología dual que puede llegar a ser grave al interactuar las 2 patologías. Y como llega de conclusión UNICEF en el estudio sobre el impacto de la tecnología en la adolescencia realizado el año pasado, a pesar de que el uso problemático de Internet aún no es considerado como una adicción por la OMS, se está convirtiendo en un problema de salud pública. Nos tememos que en nuestra provincia también. Nada más en cuanto a deciros que este estudio se ha realizado por un equipo de trabajo en el que se coordinaron los equipos docentes y la recogida de todos estos datos, María Isabel Gómez, Sebastián Díaz, Nuria Verdugo y Mario Verdugo, y que ha sido diseñado y realizado el análisis de datos por Debra Díaz y por mí mismo. Es un trabajo que ha sido realizado gracias a una subvención de la Consejería de Salud y Consumo al amparo de esta resolución y que agradecemos y que esperamos que haya sido de utilidad para todos nosotros. Dejo de compartir y volvemos a estar todos ahí. Sí, ya está perfecto, Juan. Vale. Bueno, creo que quedaba alguien, no sé si quedaba alguien más en la sala de espera. No, en principio entonces, estamos todos. Yo ya tengo otra vez el control. Vale, perfecto. Entonces, bueno, deciros que nos interesa mucho. Vamos, creo para nosotros es, digamos, el tema, el objetivo fundamental de esta webinar, el conocer vuestras opiniones. Para ello hemos pensado realizar, para que podáis ser lo más participativo posible dentro de este contexto virtual, hemos pensado que lo vamos a organizar de la siguiente manera. Nuestro colaborador, Álvaro, informático, va a crear 2 salas. 2 salas que hemos pensado que podemos hablar, una sala que vamos a llamar ámbito educativo, en el que esperamos que vosotros participéis, vais a poder elegir el que quiera, la sala que quiera, de las 2 que se van a crear, y se divide esta webinar como en 2 webinars independientes durante unos 20 minutos, media hora, en una que se llamará ámbito educativo. Esperemos que os incluyáis ahora, mediante el sistema que aparecerá, aquellas personas que trabajáis con estudiantes, que trabajáis con escolares,
en la ESO, o bien sea con otros, con bachillerato, en formación profesional, pero que vuestro trabajo fundamentalmente tenga que ver con los centros escolares. Por otro lado, esto ha sido en función de vuestro perfil profesional que nos habéis mandado en el cuestionario de inscripción. Se creará una sala que vamos a llamar ámbito comunitario, pero que tiene que ver con aquellas personas que su trabajo se desarrolla sobre todo en el ámbito del trabajo municipal, en los ayuntamientos o en otros entornos que no tienen que ver inicialmente y directamente con los centros escolares. Creemos que son dos ámbitos de trabajo en el que se puede hablar y esperamos ahí, vamos a intentar que participéis todos o en el audio o en el chat y vamos a intentar recoger todas vuestras aportaciones para de esta manera hacer un documento que os podamos devolver con esas conclusiones, es decir, las conclusiones realmente de todo esto son vuestras y devolverlo a vosotros y también hacerlo llegar a la administración. Vais a tener que contestar, vais a poder, no vais a tener que contestar dos preguntas. Una sería, ¿qué impresión, qué os parece este estudio? ¿Hasta qué punto vosotros pensáis que es válido y que se corresponde con vuestra experiencia? Y la siguiente es, ¿qué actuaciones creéis que se pueden realizar? Entonces, ahora lo recordarán los coordinadores de esas salas, será María Isabel Gómez, la presidenta de la asociación, enfermera en la sala de ámbito educativo, y yo mismo, debido a que Sebastián, como os ha dicho inicialmente Maribel, no ha podido estar con nosotros, lamentablemente, pues yo me encargaré con la sala de ámbito comunitario. Después de 20 minutos volveremos otra vez a... ¿Yo cómo recupero el chat de antes? Ah. Maribel, debemos de organizarnos para hacer esto, lo del vídeo, a ver que queda pendiente como tarea para... Pero lo del vídeo, cada uno con los datos, darnos los datos que Sí. creéis vosotros, qué tal, y con eso ya nos organizamos a ver cómo hacemos el vídeo, ¿vale? Bueno, ya hasta esto lo hablamos a posteriori, ¿vale? Vale. Voy a tener que atender. Yo creo que es que no me oyen. Sí, se te escucha la que haya dicho que no se escucha. Es que no. Nosotros desde la Sarquía también estamos interesados en colaborar en lo que haga falta para poder llegar bien a las familias y transmitir todos los resultados y ver qué actividades podemos realizar para captación de las familias. Sí, porque es que la familia es lo Es que más fundamental. cuesta llegar a ellos, ¿eh? Hacerlos partícipes de que es un problema. Además, mira, en la Sarquía ha habido un vídeo de un padre del Instituto Bezmiliana que dura nada, 30 segundos, pero es muy bueno porque refleja la realidad de los padres, ¿eh? ¿Un instituto de Frigiliana? Bezmiliana, Rincón de la Victoria. Rincón de la Victoria. Hicieron Vale, es que ese centro educativo no lo llevamos nosotros. Nosotros llevamos desde Penajarafe, Chilche, a Casa Bermeja y a Nerja. Es que Rincón es del distrito de Málaga. Con el distrito Málaga. Rodona Básica Rincón y el nuestro. Pero sí es verdad que es muy bueno. Fue un concurso de cortos que participé yo en el jurado y ese es muy bueno. Pero hacer un vídeo para difundir estos resultados. Ahora, que el contenido yo diría que lo prepararais vosotros lo más interesante, y ahora ya quién lo graba, cómo lo hacemos, ya el que tenga más habilidades. Oye, no había visto, perdonadme, es que me veo aquí de Hola, una Juan. pantalla un montón de compañeras. Hola, Juan. Hola. Están todas las fuerzas vivas de salud, de prevención. Bueno. A ver, yo veo que habéis seguido trabajando aquí en el gran grupo, lo que teníais trabajando del otro lado. Ahora lo que podemos hacer en unos minutos, contarnos lo de cada grupo o resumirlo un poquito. Yo por la parte del ámbito comunitario decir que en general
Los compañeros y los compañeros que había ahí que creen que sí, que estos datos lamentablemente y preocupantemente reflejan la realidad y bueno, que hay que hacer un esfuerzo para trabajar con familias, siendo todos conscientes de lo difícil que es trabajar con familias, que es importante detectar pronto los problemas que hay, porque luego se convierten en problemas muy graves, como nos contaba Paloma, psiquiatra especializada en adolescentes, que estaba viendo cada vez más problemas de autolesiones, incluso que niñas que llevaban la cuchilla en el propio móvil. Yo creo que afortunadamente esto es muy grave, pero es una minoría que llega a esta situación, pero sobre todo todos los que estamos aquí estamos más implicados que en la asistencia, en la prevención, en que estas cosas no lleguen a pasar. Y para eso seguimos insistiendo que el uso problemático de Internet aumenta la probabilidad de problemas graves emocionales, pero, entre comillas, con todo lo difícil que sea alterar y cambiar el uso problemático de Internet, sería más fácil que cambiar la enfermedad. Por lo tanto, tenemos todos que hacer un esfuerzo para disminuir ese uso problemático y uso adictivo. En el ámbito educativo, ¿qué os ha salido? A todo esto, por supuesto, si ha habido más cosas, las tenemos reflejadas en un texto que os enviaremos o que os haremos llegar a todos. Vale. Mira, sí, sobre todo, a ver, en el ámbito educativo es sensibilizar a la población, comentarle lo que son los datos que nos han salido, porque se ha normalizado de que esto le pasa a todo el mundo también. Incluso también han comentado de que la educación y concienciación a las familias desde las escuelas infantiles, ¿eh? Y de intentar desmontar la importancia de Internet y todo lo que rodea a las redes sociales. Muy bien. Sobre todo es el trabajar con las AMPAs, ¿eh? El trabajar para los padres, que los padres sean conscientes de lo que pasa, ¿eh? Incluso también de elaborar un vídeo divulgativo con los resultados, algo que sea impactante, ¿eh? O también hacer un folleto que les llegue al AMPA. Si no es el AMPA, también se piensa en los referentes escolares de familias. Hay también una delegada de madre de la clase, para que también se pueda difundir. Muy bien. Pero que se visualice el problema y que los padres no piensen que sus hijos, esa es la normativa de cómo se utiliza. Muy bien. Porque no hay una percepción del problema por parte de los adolescentes ni de las familias. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Mira, yo también veo el tema que ha planteado de detectar cuanto antes desde el ámbito educativo. Quizás en ese sentido a lo mejor formar al profesorado, darle, difundir Piensatic o herramientas como el CIUS en un momento dado que tienen alguna duda para detectar cuanto antes, para poder pedir ayuda cuanto antes. O sea, esto también me parece... Efectivamente. De hecho, yo he trabajado con algunos, Juan, tú sabes que he trabajado y además coincidiendo trastornos graves de depresión, recuerda, en el Instituto Concreto de Portada Alta, en Torros. Entonces, eso detectar me parece también fundamental. Muy bien. Sí, bien. Yo creo que hay una sincronía importante entre los dos ámbitos, el educativo y el comunitario. Han surgido unas ideas interesantes en vuestra sala. Esta de... A ver, la idea, nuestros datos nos dicen algo, y es que el problema está ya desde los primeros cursos, desde primero y segundo, incluso es más grave. Las estadísticas del Plan Nacional en el informe de adicciones comportamentales muestran clarísimo que el grupo de población de los veintitantos tiene más problemas con Internet que los mayores, pero dentro de los jóvenes, el grupo de escolares, más problemas que los de 20. Pero es que lo que está demostrando, pero es que el Plan Nacional en el estudio se queda en la frontera de los 14 años, de 14 a 18. Lo que estamos demostrando nosotros, bueno, y UNICEF también, que lo hace con la ESO, es que ya está pasando a los 12, pero es que seguramente viene ya de antes. Es decir, trabajar con niños pequeños, eso nosotros todavía no lo hemos hecho, pero estamos muy interesados en hacerlo, es fundamental, pero en mi opinión,
Trabajar con niños pequeños no es trabajar con niños pequeños, es trabajar con padres de niños pequeños. Es decir, nosotros a los niños de la ESO lo que estamos pidiendo al fin y al cabo en los talleres y a través de nuestras herramientas es un esfuerzo en el autocontrol, que consigan autocontrolarse. Pedir autocontrol a los niños de 8, 9, 10 años es pedir mucho. Es pedir mucho. Hay que pedir el esfuerzo a los padres. Así que todas estas ideas que habéis tenido de trabajar con los padres están muy bien y bueno, y adelante. Y efectivamente, el vídeo este que surgió en una actuación de Zaida, que está por aquí en su programa Ciudad ante las Drogas, nos gustó mucho porque el foco lo ponía en el padre, no en los niños. Y eso es lo que quizás hay que llegar a los padres. Eso y lo que estabas hablando, María Ángel, que es muy importante, de la percepción normativa. No, el que esté el niño liado hasta tantas horas. Esto ha pasado toda la vida. Mamá, que quiero llegar a las 11 de la noche. No, a las 10. No, no es que todos los niños llegan a las 11. Y la mamá, como todos los niños llegan a las 11, llega. No, no todos los niños. Hay muchos niños que están a partir de las 12 con internet, sí, pero no todos. No es lo normal. Hay que romper que lo normal sea el uso y abuso de internet. Bueno, pues yo no sé si no hay nadie más que quiera decir algo. Voy a ir despidiendo y cerrando. Sí, yo quiero decir que tenemos pendiente con Salud, Nieves, que es la que tengo del distrito, para organizarnos, ya nos llamamos y nos ponemos de acuerdo para ver cómo materializamos esto de difundir a través del vídeo, folleto, porque eso hay que hacerlo. Y ahora Muy nos vamos bien. cada uno, pero Muy bien. luego, pero bueno, yo sé que ellas van, y desde la Sarquía también, que las veces la motivación que tienen para trabajar y seguir esto, llevar a efecto esto que nos hemos planteado, ¿vale? Sí. Vamos a ver eso, efectivamente, que todo esto nosotros por nuestra parte hasta donde podemos llegar es recoger lo que habéis hablado en las dos salas, crear un documento de conclusiones común y hacéroslo llegar, es decir, que dentro de unos días recibiréis un correo, todos los que habéis participado, donde se os informará, bueno, donde primero se os harán unas preguntitas de evaluación de esta actividad. Creo que todo lo que se hace hay que evaluar para aprender, serán pocas preguntitas. Por otro lado, se os informará dónde podéis acceder a la grabación de la webinar, por si conocéis interesado, queréis repasar algo o interesados que no habéis podido estar. Se os dirá también cómo acceder a este documento y, bueno, pues de alguna manera intentaremos, nos ofreceremos para estar en contacto con todas y todos vosotros para seguir realizando actuaciones de prevención en este campo de patología dual. ¿Alguien más quiere contar algo? ¿O todos ya nos volvemos que el lunes todavía nos queda mucha semana? Muy bien. Señoras, ¿sí? ¿Algo por ahí? Estamos en contacto. Gracias. Muy gracias a vosotros. Hasta luego, adiós. Por participar. Gracias a todos por participar. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.